¿Puede un susurro de tomillo y la calidez de una mano callosa remendar un alma quebrada por el oro y la soledad? En las tierras ásperas y soleadas de Andalucía, donde los olivos retuercen sus troncos centenarios bajo un cielo implacable, a veces la vida tejía historias más extrañas que los bordados de un mantón de Manila. El sol de principios de siglo XX caía a plomo sobre los campos de la vasta hacienda de don Ricardo Valcárcel, un terrateniente de tanto orgullo como hectáreas. Entre los jornaleros que doblaban el espinazo bajo su yugo, Mateo era una figura silenciosa, casi invisible. A sus 25 años, sus manos eran ya mapas de trabajo duro, grandes y ásperas, pero capaces de una ternura insospechada. Huérfano desde niño, criado por una tía anciana en el pueblo cercano de Zahara de la Sierra, había aprendido de ella los secretos susurrados de las hierbas y un respeto profundo por la tierra que pisaba. No era un hombre de muchas palabras. Sus ojos oscuros, a menudo velados por una sombra de melancolía, observaban el mundo con una calma que desentonaba con la rudeza de su entorno. Tenía una conexión innata con la naturaleza. Los animales parecían buscar su cercanía, y las plantas mustias revivían bajo su cuidado. Lucas, su único amigo entre los jornaleros, a menudo bromeaba diciendo que Mateo hablaba con los olivos. Un día, un cordero recién nacido, débil y abandonado por su madre, yacía tiritando. Mientras otros lo daban por perdido, Mateo lo recogió, lo envolvió en su propia chaqueta raída y con una paciencia infinita le administró una infusión de hierbas que había aprendido de su tía. A los pocos días, el cordero balaba con fuerza, siguiendo a Mateo como una sombra. Mientras Mateo encontraba consuelo en el latido silencioso de la tierra, en la casona principal de la hacienda, Clara, la única hija de don Ricardo, se marchitaba como una flor sin sol. A sus 20 años, su belleza era etérea, casi dolorosa de contemplar. Pálida, con grandes ojos azules que parecían contener toda la tristeza del mundo, pasaba los días confinada en su habitación, prisionera de una tos persistente y una debilidad que ningún médico de la ciudad había sabido diagnosticar ni curar. Su padre, don Ricardo, un hombre cuya voluntad era ley, la amaba a su manera autoritaria, viéndola más como una delicada posesión que como un ser con anhelos propios. La casona, con sus muebles oscuros y sus pasillos silenciosos, era una jaula dorada. Desde su ventana, Clara observaba el ir y venir de los jornaleros, la vida vibrante del campo que le estaba vedada, y soñaba con una libertad que se le antojaba tan lejana como las estrellas. La enfermedad de Clara, una dolencia pulmonar que algunos llamaban debilidad nerviosa, se había agravado con la llegada del verano. El aire denso y polvoriento de la estación parecía ahogarla aún más. El doctor Morales, un hombre importante de Sevilla, con gafas de oro y un aire de infalibilidad, había visitado la hacienda varias veces, recetando tónicos amargos y sangrías que solo parecían debilitarla más. En su última visita, su rostro se había tornado sombrío. Don Ricardo, había dicho con gravedad, he hecho todo lo que está en mi mano. La señorita es de una constitución muy delicada. Debemos prepararnos para lo peor. Don Ricardo, acostumbrado a doblegar el mundo a su antojo, sintió por primera vez el hielo del miedo verdadero. Su orgullo se resquebrajaba ante la impotencia. Fue entonces, en la quietud desesperada que siguió a la partida del médico, cuando una de las sirvientas más antiguas de la casa, Remedios, una mujer del pueblo con arrugas sabias y un corazón compasivo, se atrevió a susurrar una sugerencia. «Señor», dijo con voz temblorosa, «en el pueblo se habla de Mateo, el jornalero. Dicen que tiene mano santa con los animales y que conoce las hierbas. Quizás podría aliviar a la niña Clara». La idea era descabellada, casi un insulto para un hombre de la posición de don Ricardo, un simple brasero atendiendo a su hija, pero la desesperación es una consejera audaz. Miró el rostro pálido de su hija, escuchó su respiración entrecortada y una rendija se abrió en su armadura de orgullo. «Que lo traigan», ordenó con voz áspera, «pero que sepa cuál es su lugar, y si empeora la niña, juro que lo lamentará». Mateo fue arrancado de los olivares, la sorpresa pintada en su rostro curtido. Cuando le explicaron la situación, un escalofrío recorrió su espalda. Entrar en la casona, atender a la hija del patrón, era algo que nunca hubiera imaginado. Pero al pensar en la joven recluida, en la enfermedad que la consumía, una extraña compasión se apoderó de él. Recordó las enseñanzas de su tía, la fe que ella tenía en el poder curativo de la naturaleza.
Con el corazón encogido, pero una determinación serena, Mateo cruzó el umbral de la imponente casona. El aire en el interior era fresco y olía a cera y a flores mustias. Remedios lo condujo por largos pasillos hasta la habitación de Clara. La joven yacía en una gran cama con dosel, tan pálida que parecía fundirse con las sábanas blancas. Sus ojos se abrieron con languidez al verlo entrar, una mezcla de curiosidad y aprensión en su mirada. Mateo hizo una torpe reverencia. «Con su permiso, señorita», murmuró, su voz desacostumbrada a los interiores nobles. Don Ricardo lo observaba desde un rincón, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como un halcón vigilante. Con movimientos lentos y respetuosos, Mateo se acercó. No llevaba instrumentos médicos, solo sus manos limpias y una pequeña bolsa de tela donde guardaba algunas hierbas secas que siempre llevaba consigo: tomillo, romero, eucalipto. Pidió agua caliente y preparó una infusión de tomillo, cuyo aroma balsámico llenó la habitación. Le ofreció la taza a Clara y ella, después de una breve vacilación, bebió a sorbos. Luego, con unas hojas de eucalipto en un cuenco de agua humeante, le pidió que inhalara los vapores. No hubo milagros instantáneos. Pero mientras Mateo trabajaba en silencio, su presencia tranquila pareció calmar la atmósfera tensa de la habitación. Le habló en voz baja, no de su enfermedad, sino del campo que ella solo veía desde la ventana, del canto de los jilgueros al amanecer, del olor de la tierra mojada después de una tormenta de verano, de la fuerza de los olivos que resistían sequías y vientos. Clara lo escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo una chispa de interés brilló en sus ojos cansados. Esa noche su tos fue un poco menos violenta. Los días siguientes siguieron una rutina similar. Mateo acudía 2 veces al día. Le preparaba infusiones, cataplasmas suaves para el pecho y, sobre todo, le hablaba. Le traía pequeños tesoros del exterior, una amapola de un rojo vibrante que había encontrado al borde de un camino, una piedra pulida por el río, una pluma iridiscente de arrendajo. Eran ofrendas humildes, pero para Clara, encerrada en su mundo de sedas y silencio, eran ventanas a una vida que anhelaba. Empezó a esperar sus visitas con una emoción contenida. La presencia de Mateo, su voz grave y pausada, el olor a tierra limpia que emanaba de él, eran un bálsamo para su espíritu. Don Ricardo seguía observando, escéptico pero intrigado por la leve mejoría de su hija. Había menos tos, un atisbo de color en sus mejillas. Permitió que Mateo continuara, aunque cada vez que lo veía cerca de Clara, una punzada de desconfianza lo asaltaba. ¿Qué pretendía aquel jornalero? Una tarde, mientras Mateo le contaba sobre un nido de ruiseñores que había descubierto, Clara sonrió. Una sonrisa genuina, luminosa, que transformó su rostro pálido. Mateo sintió una opresión en el pecho, una emoción nueva y desconocida. En ese momento, proteger esa sonrisa se convirtió en su propósito más urgente. Clara, animada por esta nueva conexión, empezó a mostrar más interés por su propia recuperación. Un día, con voz apenas audible, le pidió a Mateo si podría ayudarla a caminar un poco por el jardín. Hacía meses, quizás años, que no sentía el sol directamente sobre su piel ni el césped bajo sus pies. Mateo, con la aprobación reticente de don Ricardo, la ayudó a levantarse. Apoyada en su brazo fuerte, Clara dio unos pasos vacilantes por el jardín interior de la hacienda. El aire olía a jazmín y a dama de noche. Para ella fue como redescubrir el mundo. La mejoría de Clara era evidente, pero también lo era el lazo que se estaba formando entre ella y el jornalero. Compartían miradas, sonrisas cómplices, conversaciones que se alargaban más de lo debido. Mateo, consciente del abismo social que los separaba, luchaba contra los sentimientos que florecían en su interior. Lucas, su amigo, no tardó en notar el cambio en él. «Andas en las nubes, Mateo», le dijo un día mientras compartían un mendrugo de pan a la sombra de un olivo. «Ten cuidado, esa gente no es como nosotros. Don Ricardo te aplastará como a una hormiga si se entera de algo». Mateo sabía que Lucas tenía razón, pero la imagen de Clara, su fragilidad y la confianza que depositaba en él, eran más fuertes que cualquier temor. Buscando profundizar sus conocimientos para ayudarla mejor, acudió a doña Isabel, la anciana curandera del pueblo. Vivía en una pequeña choza encalada en las afueras, rodeada de un huerto de plantas medicinales. Doña Isabel, con sus ojos penetrantes que parecían leer el alma, lo escuchó con atención. Reconoció en Mateo una sensibilidad especial, una conexión genuina con el poder sanador de la naturaleza. Algunas almas tienen el don de remendar lo roto, en plantas y en personas. «Hijo»,
le dijo, mientras le enseñaba sobre las propiedades de hierbas menos comunes, sobre la importancia de la intención al prepararlas. La niña Clara no solo tiene enfermo el cuerpo, sino también el espíritu. La tristeza es una mala hierba que ahoga la vida. Con los nuevos conocimientos de doña Isabel y su propia intuición, Mateo continuó cuidando de Clara. La joven florecía. Su risa se oía más a menudo en la casona, un sonido que había estado ausente durante demasiado tiempo. Incluso empezó a dibujar de nuevo, un talento que había abandonado, plasmando en el papel las flores que Mateo le traía o los paisajes que él le describía. Pero esta transformación no pasó desapercibida para don Ricardo. La alegría de ver a su hija recuperada se veía empañada por una creciente inquietud. Clara dependía de Mateo, lo buscaba con la mirada, su rostro se iluminaba en su presencia. ¿Y Mateo? Mateo la miraba con una devoción que trascendía la de un simple sirviente. Para don Ricardo aquello era intolerable. Un jornalero, un don nadie, ocupando un lugar tan importante en la vida y el afecto de su hija. Los murmullos en la casa y peor aún en el pueblo comenzaban a llegar a sus oídos. Su honor, su estatus, estaban en juego. Una tarde, después de que Mateo ayudara a Clara a dar un paseo más largo por los jardines, don Ricardo lo llamó a su despacho. La habitación, con sus muebles macizos y sus libros encuadernados en piel, olía a autoridad y a tabaco rancio. «Mateo», comenzó don Ricardo, su voz fría como el acero, «agradezco lo que has hecho por mi hija. Ha mejorado, es cierto, pero tu labor aquí ha terminado». Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Señor, Clara necesita cuidados médicos profesionales. He decidido enviarla a un sanatorio en el norte, un lugar especializado. O quizás sea hora de que piense en su futuro, en un matrimonio adecuado a su posición». Los ojos de don Ricardo eran duros, implacables. «A partir de mañana no volverás a verla. Vuelve a tu trabajo en el campo. Y que esto quede claro, cualquier intento de acercarte a ella tendrá graves consecuencias». Las palabras cayeron sobre Mateo como losas de piedra. Intentó argumentar, hable la conexión que tenían, de cómo Clara necesitaba esa esperanza que él le había dado, pero don Ricardo fue inflexible. «Conozca su lugar, muchacho», concluyó, despidiéndolo con un gesto displicente. Al día siguiente, la puerta de la habitación de Clara permaneció cerrada para Mateo. El corazón se le encogió de dolor y de una rabia impotente. Vagó por los campos como un alma en pena. El olor de las hierbas ahora le parecía amargo, el canto de los pájaros una burla. Para Clara, la ausencia de Mateo fue como si le hubieran arrancado una parte vital de sí misma. La luz que él había encendido en su interior comenzó a extinguirse. Volvió la apatía, la tristeza. Se negó a comer, las fuerzas la abandonaron de nuevo. La tos regresó con más virulencia, sacudiendo su frágil cuerpo. La mejoría que tanto había costado se desvaneció como el humo. El doctor Morales fue llamado de urgencia. Tras examinarla, meneó la cabeza con aire sombrío. «Es incomprensible, don Ricardo. Parecía estar mucho mejor. Ahora temo que la recaída sea definitiva». La noticia de la grave recaída de Clara llegó a oídos de Mateo a través de Remedios, la sirvienta, quien se la comunicó con lágrimas en los ojos. La desesperación se apoderó de él. Saber que Clara sufría, que se apagaba de nuevo y que él no podía hacer nada era una tortura insoportable. Lucas intentó consolarlo, pero sus palabras pragmáticas no podían alcanzar la profundidad de su angustia. «Sabías que esto podía pasar. Mateo, no puedes luchar contra un hombre como don Ricardo». Pero Mateo no podía resignarse. La imagen de Clara, pálida y sufriente, lo perseguía día y noche. Decidió buscar a doña Isabel. La encontró en su huerto, podando unas ramas de salvia. Le contó lo sucedido, la prohibición de don Ricardo, la recaída de Clara. La anciana lo escuchó en silencio, sus ojos sabios fijos en él. Cuando Mateo terminó, suspiró. «El orgullo de los hombres ricos es una enfermedad más difícil de curar que cualquier mal del cuerpo, hijo», dijo. Recogió un puñado de hierbas frescas, melisa, valeriana y périco, y las envolvió en un paño limpio. «Llévale esto. Pero recuerda, Mateo, la verdadera medicina para la niña Clara no está solo en estas hojas. Está en su voluntad de vivir y en la fuerza de vuestro lazo. A veces el corazón necesita más que hierbas, necesita una razón para latir fuerte». Las palabras de doña Isabel resonaron en el alma de Mateo. No se trataba solo de remedios, sino de esperanza, de conexión. Y él no iba a permitir que el orgullo de un hombre destruyera eso.
Con el pequeño atado de hierbas en la mano y una determinación férrea en el corazón, Mateo tomó una decisión. Iría a la hacienda. Se enfrentaría a don Ricardo. Esa tarde, una tormenta de verano se cernía sobre la sierra. El cielo se oscureció y el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando nubes de polvo. Era como si la propia naturaleza presagiara el enfrentamiento que se avecinaba. Lucas, al ver la resolución en los ojos de Mateo, intentó disuadirlo. «Es una locura, Mateo. Te va a destruir». Pero Mateo negó con la cabeza. «No puedo dejarla morir, Lucas. No así». Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Mateo caminó hacia la casona. El viento azotaba su rostro y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Los criados de la entrada intentaron detenerlo, pero él los apartó con una fuerza tranquila pero inquebrantable. «Necesito ver a don Ricardo», dijo. Lo condujeron al despacho, donde don Ricardo revisaba unos papeles, ajeno a la tormenta que se desataba tanto fuera como en el corazón del joven jornalero. Al ver a Mateo, su rostro se contrajo en una mueca de furia. «¿Qué haces aquí? ¿No te di órdenes claras?» «Señor», comenzó Mateo, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando firmeza a medida que hablaba. «Vengo por su hija. Sé que ha empeorado, y sé por qué». «No te atrevas a decirme cómo cuidar de mi propia hija, insolente», rugió don Ricardo, poniéndose en pie. «No es insolencia, señor, es la verdad», replicó Mateo, manteniendo la calma a pesar del torrente de ira que emanaba del terrateniente. «Usted le da todo lo material, ropas finas, médicos de la ciudad, pero yo le devolví las ganas de respirar. Le di esperanza, y usted se la ha arrebatado». Habló de la tristeza de Clara, de su anhelo de vida, de cómo la conexión entre ellos la había hecho florecer. No pedía clemencia, exponía hechos con una dignidad que sorprendió incluso a don Ricardo. La discusión subió de tono. Los gritos de don Ricardo se mezclaban con los truenos que retumbaban en el exterior. En ese momento, la puerta del despacho se abrió lentamente y apareció Clara, apoyada en el quicio, más pálida y frágil que nunca, pero con una luz de determinación en sus ojos. Había escuchado la discusión, las palabras de Mateo, la furia de su padre. «Padre», dijo con voz débil pero clara, cada palabra un esfuerzo supremo. Mateo dice la verdad». Don Ricardo se giró hacia ella, su ira momentáneamente aplacada por la sorpresa. «Clara, ¿qué haces levantada? Vuelve a tu habitación». «No, padre», continuó ella, avanzando unos pasos vacilantes hacia el centro de la habitación. «Él me ha enseñado a vivir, no a morir lentamente como parecía que usted deseaba. Su presencia, sus cuidados, sus palabras eran mi única medicina. Si me aleja de él, me condena». Miró a su padre a los ojos, y por primera vez no había miedo en su mirada, solo una profunda tristeza y una resolución inquebrantable. «Prefiero una vida corta y sentir que he vivido a una larga en esta jaula dorada, ahogándome en mi propia melancolía». El silencio que siguió fue más denso que la tormenta. Don Ricardo miraba a su hija, tan frágil y sin embargo tan fuerte en su desesperación. Luego miró a Mateo, el jornalero que lo desafiaba no con armas, sino con la verdad de un sentimiento puro. Una lucha titánica se libraba en el interior del orgulloso terrateniente. Su mundo de jerarquías y apariencias se tambaleaba. El amor por su hija, un amor que había estado sofocado bajo capas de orgullo y control, pugnaba por salir. Quizás, en la mirada decidida de Clara, vio un eco de su difunta esposa, una mujer de espíritu indomable a la que él, en su juventud, había amado profundamente. El doctor Morales, que había sido llamado de nuevo y esperaba en una sala contigua, había escuchado parte de la acalorada discusión. Entró discretamente en el despacho en ese momento de tensión, quizás intuyendo que su presencia podría ser necesaria. Don Ricardo lo miró, buscando una validación, una salida a su dilema. El médico, un hombre de ciencia, solo pudo encogerse ligeramente de hombros. «Don Ricardo», dijo con cautela, «no tengo explicación médica para la mejoría que experimentó la señorita Clara anteriormente, ni para esta súbita recaída, salvo lo que acabo de oír». Las palabras del médico, aunque ambiguas, parecieron inclinar la balanza. Don Ricardo dejó escapar un largo suspiro, un sonido que pareció arrastrar consigo años de rigidez. Miró a Clara, luego a Mateo. Su rostro seguía siendo severo, pero la furia se había disipado, dejando tras de sí una profunda fatiga y una confusión palpable. «Está bien», dijo finalmente, su voz ronca, casi un murmullo. Las palabras parecieron costarle un esfuerzo inmenso. «Que se quede, que la cuide».
Hizo una pausa y añadió con un resquicio de su antigua autoridad: «Pero si empeora, si algo le sucede por tu causa, Mateo, te juro que no habrá lugar en toda Andalucía donde puedas esconderte». No era una aceptación entusiasta, ni mucho menos una bendición. Era una tregua amarga, una concesión arrancada por la desesperación y la evidencia innegable de un lazo que él no podía comprender, pero cuya fuerza acababa de presenciar. Para Mateo y Clara, sin embargo, esas palabras fueron como el sol abriéndose paso tras la tormenta. Con Mateo de nuevo a su lado, el espíritu de Clara comenzó a revivir. La recuperación fue lenta, pero esta vez sólida, cimentada no solo en las hierbas y los cuidados físicos, sino en la alegría de una conexión restaurada, en la esperanza reencontrada. Mateo ya no era solo el jornalero que la atendía, era su confidente, su ancla, la persona que entendía los anhelos silenciosos de su alma. Las infusiones de doña Isabel, combinadas con la presencia constante y el afecto genuino de Mateo, obraron el milagro que ningún médico de la ciudad había logrado. Clara volvió a pasear por el jardín, primero apoyada en el brazo de Mateo, luego con pasos más firmes y seguros. El color regresó a sus mejillas, la luz a sus ojos. Su risa, clara y argentina, volvió a llenar los silenciosos corredores de la casona, esta vez sin temor. Don Ricardo observaba la transformación desde la distancia. Su orgullo seguía intacto, pero una extraña sensación de alivio comenzaba a filtrarse en su endurecido corazón. Ver a su hija sonreír, verla viva de verdad, era algo que, en el fondo, anhelaba más que cualquier convención social. No hablaba mucho con Mateo, pero la hostilidad abierta había desaparecido, reemplazada por una especie de respeto tácito y vigilante. Con el tiempo, y quizás por una necesidad práctica o un reconocimiento tardío de la inteligencia y lealtad del joven, don Ricardo comenzó a asignarle a Mateo responsabilidades mayores en la finca. Primero fue el cuidado de los jardines ornamentales, luego la supervisión de los huertos de frutales. Mateo, con su conocimiento innato de la tierra, demostró ser un administrador capaz y honesto. Su estatus, aunque seguía siendo el de un empleado, se elevó sutilmente, haciendo que su cercanía con Clara fuera un poco menos escandalosa a los ojos del mundo exterior, aunque los murmullos nunca cesaron del todo. Los años pasaron. La relación entre Mateo y Clara, forjada en la adversidad y nutrida por un amor profundo y sereno, se convirtió en una constante en la vida de la hacienda. No hubo una boda ostentosa que sellara su unión ante la sociedad, pues las barreras de clase, aunque erosionadas por la fuerza de su vínculo, seguían existiendo en la mentalidad de la época. Pero su compromiso mutuo era más fuerte que cualquier papel firmado. Vivían una vida tranquila, él dedicado a la tierra que tanto amaba, y ella encontrando su voz a través de sus dibujos y escritos, que ahora reflejaban la belleza y la esperanza que había encontrado. Mateo, con el tiempo, se convirtió en una figura respetada en la comarca. La gente del pueblo acudía a él en busca de consejos sobre sus cultivos y cada vez más para pedirle remedios herbales para sus dolencias. La sabiduría de su tía, enriquecida por las enseñanzas de doña Isabel y su propia experiencia, se derramaba generosamente sobre quienes la necesitaban. Nunca olvidó su origen humilde, y su mayor satisfacción era poder aliviar el sufrimiento ajeno, ya fuera el de una planta